y nuestra mirada y todo nuestro ser hacia ti. Señor, te ruego que tomes nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que podamos disponer nuestros corazones para rendirlo a ti, Señor, para adorarte, para postrarnos delante de tu presencia, no solamente hoy, sino cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, que nuestro corazón se una a ti, Señor, y que cada día busque tu rostro. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Calorcito, ¿eh? ¡Oh! Lindo para estar en una pileta. Pero bueno, estamos acá y vamos a alabar y adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, hoy nos toca hablar sobre los milagros relacionados al nacimiento de Jesús, ¿sí? El jueves anterior vimos las promesas que se cumplieron, ¿sí? Con el nacimiento de Jesús y todas las promesas que estaban dispuestas en la palabra de Dios, ¿no? Y sobre el nacimiento de Jesús, vamos a introducirnos en eso, solamente el libro de Lucas y de Mateo nos brinda un panorama, ¿sí? Nos brinda un panorama de cómo fue el nacimiento. El libro de Lucas dice, y el nacimiento de Jesús fue así. Y arranca, ¿no? Con el relato, ¿sí? Lo puede leer y creo que más o menos todos conocemos, ¿sí? Lo hemos representado miles de veces en Navidad, así que sí, o por la Biblia, o leyendo la Biblia, por las representaciones nos ha quedado, ¿no? Y la verdad que en estas descripciones, en estos relatos de la Biblia, de estos libros, no encontramos muchos detalles, ¿sí? No encontramos detalles. Nos gustaría decir que diga, bueno, el día jueves de tal día entró José y María a Belén. Y al más o menos pasar a las 12 de la noche, nos gustaría tener esos detalles, ¿no? Como viejas chismosas que por ahí tenemos adentro, alguna viejita chismosa, nos gustaría saber esos pequeños detalles. ¿Y qué día nació? ¿Será el 25? Ay, ¿o habrá sido otro día? ¿Habrá nacido más o menos en esta época o en pleno invierno? Estaría bueno saberlo, ¿no? Y tener certeza, ¿no? Hay especulaciones, pero en realidad no hay certezas. Y estos libros tampoco se preocuparon en dar esos detalles, ¿no? En dar esas especificaciones que a nosotros nos hubiesen gustado saber y que tal vez hubiese arrojado un poco más de luz y podríamos hablar con más propiedad de ciertas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que tanto Lucas como Mateo, lo que sí se preocupaban en hacer énfasis, ¿sí? Es dejar en claro que todos estos acontecimientos se habían sucedido para cumplir lo que la palabra decía, ¿sí? Si leemos ahí en Lucas y en Mateo principalmente, dice, y esto pasó para que se cumpliera la palabra, ¿sí? Pasó para que se cumpliera la palabra. A ellos le importaba más no dar detalles del nacimiento en sí, sino hacernos notar que todo eso que estaba pasando era algo que estaba dictaminado en la palabra y enfocaba y nos llevaba, o nos lleva, voy a hablar de lejos, ¿sí? A reconocer a este Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Ese era el hincapié que ellos querían hacer. Por eso, a lo largo del relato del nacimiento de Jesús, siempre hace hincapié en esto, ¿no? En que se cumplía la palabra. En esto se cumplió la palabra cuando decía que concebirá de una virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hablamos del tema del nacimiento, ¿sí? Los bebés a lo largo de la historia y los nacimientos a lo largo de la historia han tenido su particularidad. Vamos a nuestro tiempo, ¿no? En el tiempo de nuestras abuelas, el doctor era el que le certificaba a la madre, ¿sí? que iba a ser madre, ¿no? No había tantos laboratorios como ahora, no había mucha tecnología, entonces si una tenía una sospecha, obviamente que la mujer tenía sus sospechas, ¿no? ¿Sabe? Todos conocemos cómo son, así que no vamos a hablar el tema de los nacimientos del bebé, porque todos sabemos que nacen de un repollo o viene por una cigüeña, ¿sí? Por eso, en cierta forma, en un tiempo no había muchos bebés porque París no había crecido, no la habían, ¿sí? fundado, así que solamente
los repollos eran los responsables de los hijos y no daban abasto, ¿sí? A eso no vamos a hablar. Pero es cierto que antiguamente una mujer iba al doctor y el doctor le decía, bueno, felicitaciones, va a ser madre, ¿sí? Aunque tenía la sospecha, el doctor le certificaba, bueno, va a ser madre. Hoy, en cambio, con todo el avance de la ciencia y de las cosas tecnológicas, la madre es la que le dice al doctor, vengo porque estoy embarazada. ¿O no? Es así. Uno va al ginecólogo, pues ya se hizo el test y ya sabe, le dice, vengo, no, ¿por qué venís? No, vengo porque estoy embarazada. Bueno, vamos a hacer cosas para ver si es cierto y vamos a hacer una ecografía para ver si es nene o nena. Y es así. Ahora, fíjese lo extraordinario del nacimiento de Jesús, que Dios, fíjese, que Dios mandó un ángel para decirle a la futura madre que estaba esperando un hijo. Mire esto, ¿no? Dios mandó un ángel para decirle a la madre, che, María, tranquila, vas a ser mamá. ¿What? Dijo María. ¿De cuándo? Tranquila, ¿sí? Así que vemos, aún con este pequeño razonamiento lógico, cuán impactante y cuán importante y cuán diferente iba a ser este nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y qué bueno es saber, ¿sí?, que Dios había planificado esto, ¿sí? Y este es el primer milagro que vemos relacionado en torno al nacimiento, ¿sí? Dicen que los milagros son aquellos sucesos extraordinarios que no se pueden explicar por las leyes regulares de la naturaleza, ¿sí? Y por ahí, hoy, si cualquiera viene y dice, no, yo estoy embarazada, pero no estuve con ningún hombre, sé, ¿no? Pero fíjese que en aquella época fue tomado algo como algo verdadero, nadie cuestionó, ¿sí? No vemos que algo, ni siquiera José, ¿sí?, que era el esposo de María, aunque en un principio, fíjese, dice que José era justo y piadoso, y había pensado en dejarla secretamente, ¿sí? Aunque no había estado con ella, ¿sí? Como todos sabemos, o si no saben les digo, en la época del pueblo de Israel, un compromiso equivalía a un casamiento, ¿sí? Simplemente que no vivían juntos, ¿no? Se comprometían, pero tenían el mismo derecho que con alguien casado, ¿sí? Por eso dice que José secretamente quería dejarla para no exponerla a ella, ¿no? Pero vemos que también Dios había pensado en eso y le mandó un ángel, ¿sí? Y le dijo, tranquilo José, esos 2 cositos que tenés acá son granitos nada más, no es otra cosa, son granitos, ¿sí? Tranquila, porque lo que está esperando María es algo hermoso que Dios está gestando, ¿sí? Y era nada más ni nada menos que la salvación del mundo, ¿sí? Primer milagro que vemos, ¿sí?, es la concepción de María, ¿sí? Sonó muy católico, pero bueno, es así, ¿sí? Me hago la señal de la cruz, no. Sonó muy católico, pero es así, engendrado por el poder creador del Espíritu Santo, ¿sí? No dudamos que Dios es poderoso y puede hacer lo imposible, ¿no? En su palabra nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hoy tal vez nuestra fe está deteriorada y nos cuesta creer, ¿no? Pero para Dios sigue siendo nada imposible, ¿sí? Dios sigue diciendo que para Él no hay nada imposible, ¿sí? Y si seguimos avanzando, vemos que también encontramos algo también sorprendente, y esta vez está relacionado no con María ni con José, sino con gente común, ¿sí? Con pastores, ¿sí? Con pastores que estaban cuidando un rebaño, ¿sí? Este lo conocemos bien. Dice que estaban cuidando muy de noche, se ve que se turnaban, ¿sí? Algunos dormían, el otro cuidaba, estaban en el campo cuidando sus ovejas, y dice que se le apareció un ángel, ¿sí? Y que los rodeó de resplandor. Dijo, sonamos, nos vienen a buscar los extraterrestres, dijeron los pastores, ¿no? Y por ahí nosotros nos imaginamos, aparecieron del cielo, pero según vemos en los relatos, las veces que un ángel se apareció a una persona siempre se hizo como una forma corpórea. Cuando se le apareció a Abraham,
vinieron dos hombres, ¿sí? Que eran ángeles, ¿sí? Pero sin embargo tenían esa fisonomía de hombres. Cuando Jacob luchó con un ángel, tenía una fisonomía de hombre, ¿sí? Común. Y tal vez a los ángeles les pasó algo, a los pastores les pasó algo similar, ¿no? Pero dice que le agrega que fueron rodeados por un resplandor. Imagínense en el medio de la noche, estos pastores tal vez medio dormidos, medio cosos, que miran así y ven que viene uno en el medio de la nada caminando. Y que de repente todo su alrededor se ilumina con la gloria y el esplendor que obviamente tiene un ángel por tener poder y por tener ciertas características divinas, ¿no? Imagínense el julepe. Menos mal que había mucho campo, ¿no? Por si por ahí del miedo se le movía la panza. Y allí estaba y dice que el ángel le dijo, no teman, porque tengo buenas noticias para ustedes. ¿Sí? Y dice, ha nacido en la ciudad de Belén un niño y lo van a encontrar allí en un pesebre, ¿sí? Envuelto en una sábana, ¿no? Y dice que cuando el ángel terminó de decir esto, dice que aparecieron un montón de ángeles y daban gloria a Dios, ¿sí? Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hay buena voluntad de parte de Dios para los hombres. Imagínense este pueblo que había sido deportado muchas veces, había sufrido infinidad de diásporas o dispersiones, ¿sí? Y que ahora estaba cautivo por el Imperio Romano, ¿sí? Que semejante acontecimiento, ¿sí? se plantaran ahí y le dijeran, tranquilos, hay buena voluntad de parte de Dios para ustedes, ¿sí? Ese es otro milagro asociado, ¿no? Y fíjense, si ustedes siguen leyendo ahí en Mateo, dicen que los pastores dicen, che, vamos a, fíjense, ¿no? Se le aparecieron ángeles, todo, y después que se fueron, dice, che, vamos a ver si es cierto. Y dice que llegaron y dice que se habían sorprendido porque había acontecido como le habían dicho. Fíjense que el pueblo de Israel estaba como, si bien era el pueblo de Dios, había como perdido la esencia de ese pueblo de Dios. Se habían vuelto medio como que, ¿no? Porque si habían visto ángeles que te habían dicho, che, allá nació el Salvador, y se sorprendieron porque llegaron y dijeron, mira, era cierto, está acá, mira el niño Jesús, ¿no? Y vemos que ese milagro también conllevaba a que hubiera en las personas, en el pueblo, un despertar, un salir de esos años de silencio donde no se escuchaba palabra de Dios, donde no se levantaba ningún profeta como los de antes, no se levantaba ningún rey porque no tenían, al contrario, los que por ahí los dirigían eran un desastre. Imagínense que cuando estos pastores vieron esto y vieron la gloria y vieron que lo que ellos traían era verdad, comenzó a despertar en ellos también una mirada espiritual hacia Dios, a volverse a Dios. ¿Sí? También luego tenemos otro episodio que es el de los sabios, ¿sí? Y hoy hablábamos con Nuestra Señora, ¿cómo habrá sido? ¿No? ¿Cómo habrán seguido la estrella? ¿La habrán visto de día y de noche o la verían de noche? ¿Cómo habrán dicho, che, esa estrella, esa es la que anuncia? ¿Cómo sabían? ¿No? Dicen que eran sabios. Algunos dicen que la palabra asociada a sabios lo traducían como sacerdotes, ¿sí? Y dicen que ellos tenían conocimiento de las profecías, ¿sí? Y dice que ellos vieron esa estrella y comenzaron a seguirla, ¿no? Dicen que en el año 2000, ¿sí? Estos sabios venían del oriente. Unos locos lindos en el año 2000 hicieron la travesía que supuestamente, ¿sí? estos sabios hicieron. Dice que aproximadamente se calcula, obviamente todo especulación, que hicieron un recorrido de 2.000 kilómetros, ¿sí? Es como si no fuéramos de acá hasta Misiones, y no sé si no un poco más, ¿sí?
En camello lo hicieron ellos. Bueno, y estos locos en el 2000 hicieron esta travesía, ¿sí? Y dicen que tardaron 84 días en hacerlo, ¿sí? Con camello y todo, 84 días. Y según los estudiosos dicen que estos reyes, estos sabios, ¿sí? Los reyes magos, ya se nos ha pegado los reyes magos, ¿no? Estos sabios hicieron ese recorrido y nosotros con Lorena pensamos, no, por ahí que capaz que ellos de día descansaban y a la noche cuando salían, las estrellas los iba guiando, ¿no? Ahora, ¿dónde está el milagro? Y yo me puse a buscar a ver si había estrellas que se movían. Y la verdad que hay estrellas que se mueven, ¿sí? Que tienen movimiento, incluso hay una estrella que es la que más se mueve, ¿sí? Pero el movimiento que hacen, digamos, medido en años, es mínimo, ¿no? Y justo cuando yo estaba buscando vi una reproducción de cómo esa estrella año a año se iba moviendo, ¿sí? Pero era, si vos lo tenías que medir, era 10 centímetros en 3 años, ponele. No se movía nada. Entonces, ¿cómo esta estrella, ¿sí? iba moviéndose y guiándolos a los sabios hasta el lugar? Y lo más lindo que dice que cuando llegaron, dice que la estrella ¡tic!, se quedó quietita, ¿sí? Y es justo donde estaba el lugar del nacimiento, ¿no? Donde estaba, no en el pesebre, sino en una casa, dice el relato de Mateo y de Lucas. Dice que llegaron los reyes o los sabios a una casa, no al pesebre, donde habían nacido. Así es, fue mucho después del nacimiento, ¿no? Y nosotros mirábamos, ¿no? Cómo vemos que Dios aún utilizó los astros para atraer a gente de otro lugar, ¿sí? Utilizó este milagro para atraer a personas, para reconocer a este Dios y para que le adoraran, ¿sí? Y para que le sirvieran. Y este es otro milagro de Dios, ¿sí? Que Él mostró el poderío que tiene no solo sobre las cosas que no vemos, sino también sobre las que vemos. Dice que Él es soberano y rey de todo el universo, ¿sí? Y con el nacimiento, el nacimiento de Jesús, Él mostró su poder, ¿sí? Sobre los astros, sobre las esferas celestes. Y qué bueno es saber que ese Dios sigue siendo poderoso, ¿no? Y vemos a lo largo del relato de Lucas que en un montón de situaciones Dios mostró su sabiduría y Dios mostró y afirmó que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿sí? Avisándole a José por medio de un sueño que se fuera porque Herodes lo estaba buscando para matar, avisándole a los mismos sabios que no volvieran ahí, sino que se fueran por otro lado porque las intenciones de Herodes era otra, ¿no? Y vemos cuán gran poder de Dios tiene para adelantarse a las cosas que aún no sucedieron. Pero yo quiero hacer referencia a un milagro que no se vio mucho, que no fue así, digamos, visto por gente o que fue algo resplandeciente. Y quiero que leamos en el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 23. Y este es un milagro que hoy, que se llevó a cabo allí con el nacimiento de Jesús, hace muchos años atrás, pero que cada día se replica este milagro en nosotros, hasta aún en nuestros tiempos. Y mañana se va a replicar. Mira lo que le digo, no soy profeta, pero le digo, mañana este milagro se va a replicar. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este es un milagro importante, que tal vez no fue muy visto o no fue tan impactante como los ángeles, como la estrella que guió a los sabios, ¿sí? Pero es algo que fue fundamental. Este Dios con nosotros. El comienzo
de algo, de esa buena voluntad que los ángeles anunciaron para los hombres. Dios con nosotros es la puerta abierta para su gracia, que disfrutamos hoy, que vamos a disfrutar mañana, que vamos a usufructuar todo el tiempo hasta que Él venga a buscarnos. Ese Dios con nosotros significa esa misericordia que podemos tener y que tenemos cada día de nuestras vidas. Ese Dios con nosotros nos abre la puerta de la verdadera intención de Dios. Aquel Dios poderoso que haciendo así podría haber reseteado el mundo y la creación y habernos dejado de lado, decidió seguir con su plan simplemente porque Él quería estar con nosotros. ¿Se puso a pensar en eso? ¿Se puso a pensar en qué alto nivel nos puso Dios a nosotros al decidir Él estar con nosotros? ¿Sí? Dice que nosotros somos como inmundicia, ¿sí? Nos considera que nuestra justicia y todo lo que nosotros podemos hacer es como trapo de inmundicia, pero aún así Dios eligió, ¿sí?, ser ese Emmanuel, ser ese Dios con nosotros. Qué privilegiados somos, ¿sí? Qué privilegiados somos de contar con Dios con nosotros. Cada mañana cuando nos levantamos, allí está. Cada mañana o cada instante de nuestras vidas donde atravesamos situaciones que nos duelen, que nos lastiman, Él está ahí. Y qué desafío también para dejar que Él sea con nosotros, para que Él tome el control de nuestras vidas. Habíamos subido, Lore lo puso en su estado, ¿no? Pero lo habíamos subido en la página allí de la iglesia de Médanos, ¿sí?, que decía, venga tu reino, pero que muera el mío, ¿no? Y muchas veces eso es lo que significa Dios con nosotros, es que nosotros podamos rendirnos, podamos crucificarnos en esa cruz para que Él sea en nosotros. Y más allá de todo lo que el relato bíblico nos cuenta de las cosas lindas y hermosas y prodigiosas que Dios hizo, creo que este es el verdadero milagro del nacimiento de Jesús, que en ese instante, en ese momento, ¿sí?, a partir de ese instante, nuestra vida iba a estar asociada a Él y nunca nos íbamos a poder separar de su presencia, porque más allá que nosotros pecáramos, más allá de que nosotros le diéramos la espalda, Dios iba a estar con nosotros, ¿sí? Más allá de que estuviéramos lejos, apartados, Él está con nosotros, para nuestras vidas que le conocemos y para aquellos que le niegan y para aquellos que ni tienen conciencia de Él, Él sigue siendo Dios con nosotros, ¿sí? Que podamos tener siempre presente esto y saber que su gran amor y que su gran misericordia, que van a acontecer siempre estos sucesos extraordinarios, porque Él mora y está con nosotros, a través de su Espíritu Santo ahora guiándonos, llevándonos cada día a la cruz y llevándonos cada día a rendirnos a sus pies, para que Él sea el todo en nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, Señor. Gracias por tu incomparable amor, Señor, por tu entrega. Gracias porque hoy sigues haciendo milagros.